Buenas tardes y gracias por venir hoy a la conferencia Las libertades y el yoga, espiritualidad, política y pensamiento crítico, impartida por Raquel Fernández Formoso. Raquel Fernández es profesora en el Departamento de Filosofía de la UNED y se dedica a la filosofía india y a la filosofía de fusión. Es cofundadora de la Society for Yoga and Philosophy. Ha publicado numerosos escritos académicos y dos libros sobre el tema. Samkhya y Yoga, una lectura contemporánea en Kairos y Trance y Memoria en el budismo y el yoga en Kairos también. Muchas Gracias, gracias, Belén. Raquel. Pues gracias primero a Metalibrería por la invitación, por acogerme. Gracias a todos los presentes, a los que estáis aquí y también a los que están asistiendo a la conferencia desde casa. Me hace ilusión compartir este tema más allá del mundo académico, ¿no? De tratarlo con mis colegas que se dedican a esto, a las filosofías asiáticas, a las filosofías del yoga, de tratarlo con practicantes. Y yo intuyo que muchos de los que estáis aquí y de los que están en casa y los que luego verán este vídeo, pues están atraídos por la conferencia porque son practicantes de yoga o son profesores de yoga y tienen una relación con el yoga más allá del estudio, de los textos y demás, una relación basada en la experiencia. Por eso digo que me hace ilusión compartir esto, que, que vais a ver que os traigo como una síntesis de unos trabajos que he venido haciendo sobre yoga contemporáneo, porque normalmente me he dedicado al estudio de la historia del yoga desde los textos, ¿no? Al estudio del yoga clásico, al estudio de los yogas premodernos. Desde hace un año quise centrarme en el yoga contemporáneo y me di cuenta que para hacerlo tenía que entender las estructuras en las que este mismo yoga se está impartiendo en el mundo, porque el yoga hoy es un fenómeno globalizado, como sabéis. Esto implica estudiar las relaciones del yoga, que tiene que adaptarse a unas condiciones sociopolíticas, que tiene que venderse de una determinada manera para triunfar, para sobrevivir. Implica también todas las estructuras, ya digo, sociales, políticas que lo envuelven, ¿no? Y que son muy diferentes según sea el país o la zona del mundo en la que se imparte. También el paradigma de salud eh, desde el que yoga se integra, porque está ahora mismo muy vinculado a las terapias. A partir del siglo XX, ya os lo anticipo, el yoga experimenta lo que se llama el giro terapéutico científico, intenta quitarse o despojarse al yoga de todo elemento relacionado con la mística, con el pensamiento mágico, que fueron muy importantes en los yogas premodernos, para ajustarse simplemente a un paradigma de salud, a un paradigma compatible con la ciencia. Esto hace que muchos elementos fundamentales, ya os digo, de los yogas premodernos pasen a un segundo plano y el yoga va evolucionando, ¿no? Este giro científico-terapéutico se va a aplicar de diversas maneras según sea el lugar, ¿no? Fuera de las fronteras indias en las que se aplica. Bien, entonces, estudiando el yoga contemporáneo me doy cuenta de que hay un tema muy importante y es el cambio significativo que el yoga ha experimentado y los practicantes, por lo tanto, en la búsqueda de libertad. Porque si hay algo que está presente en la historia del yoga, en toda la historia del yoga, es la hermenéutica de la libertad. El yoga nos presenta, los yogas en plural, nos presentan todas las escuelas, todas las tradiciones, concepciones de lo que es la libertad. Pensad que el yoga es una tecnología de la liberación, y hay muchos que así lo han llamado, no solo una tecnología del éxtasis o una tecnología del yo en términos de Foucault, es también una tecnología de la libertad. Y la hermenéutica de la libertad que nos presenta el yoga es muy rica. Y en estas formas de yoga contemporáneo me doy cuenta de que a veces los estudiosos, los investigadores que intentan hablar de lo que os voy a explicar, el yoga neoliberal, no se dan cuenta de que los practicantes de hoy seguimos también buscando la libertad a través del yoga, pero claro, son versiones de la libertad diferentes a las que nos presentaban los yogas premodernos, pero se puede trazar una línea histórica y es un poco, entre otras cosas, lo que os vengo a plantear, ¿no? Quiero tener presente a un yogi del que os voy a hablar, que es Sri Aurobindo, que fue un yogi del siglo XX, activista político, educado en Cambridge, estudió letras, ¿no? Latín, griego, llega a la India, vuelve a su país natal a los 20 años, empieza a luchar contra el colonialismo británico, se convierte en un fuerte activista político, los británicos lo encierran un año en la cárcel, allí decide fundar un ashram de yoga al salir, tiene lo que muchos llaman la conversión de Sri Aurobindo en la cárcel, la conversión al yoga, aunque él ya practicaba yoga antes. Nunca dejó la política, sin embargo, nunca dejó de escribir ensayos políticos,
aunque vivió retirado después, experimentando con técnicas yógicas, dejándonos esos diarios de investigación de la conciencia. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, él sale a defender la causa aliada, él siempre siguió dando discursos sobre la India a nivel político, y sin embargo una paradoja. En su ashram, tanto él como su compañera espiritual, Mirra Alfasa, les aconsejaban o no animaban a hablar sobre política. De hecho, él en una de sus cartas a sus discípulos dice, tengo como regla no hablar de política. Esto a pesar de todo el bagaje político que tiene Sri Aurobindo y de que, como os digo, nunca dejó la política en verdad y en sus obras completas está, ¿no? Como él sigue escribiendo con críticas sociales muy fuertes al colonialismo, etcétera, ¿no? Pero en su ashram no se podía o no se debía hablar de política. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible, ¿no? que alguien tan concienciado y en las cartas investigando encuentras algunos destellos de por qué es esto? Primero, por algo muy obvio, y es que hablar de política nos divide. En un ashram que donde buscan, ojo, que no es un ashram de renuncia, ¿eh? El yoga de Sri Aurobindo es un yoga, ya os digo, concienciado, social, para el mundo, pero donde estás intentando formar a las personas en un crecimiento interior, que también requiere el intelecto y demás, pero temas que dividan, temas que polaricen, pues no se recomienda. Pero además, esto tiene que ver con una particularidad del yoga de Sri Aurobindo, y es que él hablaba de que las conversaciones sobre política normalmente son conversaciones que tenemos desde el cuerpo vital. El vital es, en la hermenéutica del yoga de Sri Aurobindo, es el nombre que él da a un triple campo, nervioso, instintivo y emocional. Entonces, las fuerzas del vital, decía él, no el cuerpo vital, invade, si se quiere, la mente y la mente se vitaliza. De tal forma que cuando se debate en política ya tenemos las ideas formadas, las convicciones ya están hechas y lo que hace el vital es ayudar a la mente en el debate de tener razón, cueste lo que cueste. Entonces decía, estas conversaciones no es que no contribuyan espiritualmente, es que no contribuyen intelectualmente, porque la gente usa el vital, que es un cuerpo también, uno de los tres cuerpos que Rey Rubindo habla, ¿no? A donde están los apegos, lo más inconsciente, lo que se aferra, usa el vital precisamente para defender su punto de vista y esto impide su propio bienestar en el sentido de su propio estado de paz, ¿no? Entonces no da paz a los otros, no llegamos a conclusiones que aporten y aún encima la persona se altera. Sin embargo, y ya entro en el tema, yo creo que nosotros que no somos ascetas ni tampoco vivimos en un ashram, en el entorno contemporáneo del yoga necesitamos hablar sobre temas políticos y necesitamos hablar sobre temas sociales, sobre cómo se está aplicando el yoga, los discursos y las prácticas que están asociadas al yoga. Y tal vez nuestro trabajo, si vamos a hablar de política y yoga, un poco desde el yoga de Sri Aurobindo, nuestro trabajo tal vez sea intentar que el vital, ¿no? que el cuerpo emocional, que el cuerpo no invada nuestro pensamiento crítico, que nos dé herramientas el yoga para tomar distancia, para reflexionar, para ver las cosas con calma y sin propiciar agitaciones. Ese sería un tratamiento yógico de temas sobre política, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo evitar polaridades. Ese es un poco nuestro reto, ¿no? Ese es un poco el reto a la hora de hablar de yoga y política. Así que con esto empezamos. Bien. Bien, pues el yoga neoliberal se viene teorizando desde hace unas décadas. Y yo la primera vez que vi esto de yoga neoliberal o yogi neoliberal, podía intuir desde el título un poco qué me iban a contar de lejos, pero mi mayor miedo al principio venía en cómo vamos a definir esto, ¿no? Esta fórmula. ¿Por qué? Porque son dos términos flotantes, absolutamente relativos y flotantes. Primero, el adjetivo neoliberal y el neoliberalismo, que hoy en día se le aplica a todo, sirve para un montón de cosas, es un término muy flotante, ¿no? Así en líneas generales, vamos a decir, el neoliberalismo, como ya sabréis, es una reacción política y económica a nivel histórico a pues, movimientos como el socialismo democrático, el keynesianismo, pues todo, digamos, a toda postura política y social que defiende políticas de intervención por parte del Estado en la regulación del mercado. Eso es a nivel histórico. Es decir, que el neoliberalismo, pues a nivel sociopolítico, económico-político, defendería pues, todo lo que es desregulación del mercado, privatización, externalización y privatización de bienes como la salud,
bueno, bienes públicos como la salud, la educación, etcétera, ¿no? Pero también el neoliberalismo es un mecanismo de producir subjetividades y en este mismo marco, ¿no? Es un mecanismo de producir sujetos. Y es por estos tiros por donde van tanto Andrea Jain y Farah Godre, ¿eh? Por eso usan las dos, sobre todo Farah Godre, van a usar la biopolítica de Michel Foucault. En estas últimas lecciones, sobre todo que dio en el Collège de France, Foucault va a hablar del Homo economicus, ¿eh? Y va a decir que el Homo economicus es precisamente, bueno, él hace como un estudio histórico, desde el siglo XVIII, del Homo economicus y va diciendo, bueno, que es un poco el sujeto al que no hay que tocar, ¿no? Es el que no quiere que lo toquen, es el interlocutor, ¿no? De un gobierno, del laissez-faire, del dejar hacer, ¿no? Va a hablar Foucault. Foucault invita también a hacer un estudio, de algún modo, tanto del término empresa como del término empresario, cómo se va desarrollando desde el siglo XVIII hasta nuestros días y demás. Pero habla sobre todo del sujeto, que es de lo que se encargó Foucault, ¿eh? Y esto lo van a tomar, como digo, Farah Godrek y Andrea Jay, ¿eh? Sobre todo entendiéndolo como un sujeto, claro, un sujeto que primero se ve a sí mismo como capital y es un empresario de sí mismo, ¿eh? Porque otro de los rasgos del neoliberalismo es aplicar la economía a áreas que antes no se medían por este baremo, ¿eh? Como por ejemplo, pues ver que la familia es una empresa en la que hay que invertir, uno mismo como capital, ya lo he dicho, es algo en lo que hay que invertir, la educación de nuestros hijos también es un proyecto en el que uno invierte. Bueno, y en general, esta idea de proyectos, que imagino que es una palabra que también habría que hacerle un estudio, es a la evolución del uso social de esta palabra, ¿no? Hoy en día, a mí me preguntan constantemente en el mundo de la academia, colegas con muy buena intención, ¿qué tal te va tu proyecto? Y yo no sé si se refieren a un proyecto de investigación en concreto, al proyecto de mi vida, a mis relaciones, no sé cuál de ellos, ¿no? Esto va asociado a que, claro, estar vivo es un proyecto y tener un plan de vida hay que tenerlo y una planificación y una inversión, ¿no? En todo, en las relaciones, en lo profesional, etcétera, ¿no? En la salud tienes que tener un proyecto, etcétera, ¿no? De longevidad, por ejemplo, y esto nos llevaría pues a otras vías, a otras filosofías contemporáneas, ¿no? Pero tanto el término empresa como el hecho del empresario aplicado al actor social, ya no al empresario laboral, sino al actor social, a la persona de a pie, aunque no tenga ninguna empresa, ¿eh? Pues esto se va a ir popularizando cada vez más y, por supuesto, repercute en la industria del bienestar, ¿eh? Que es una industria cuyo producto estrella o uno de los productos estrella es el yoga y que factura anualmente tres veces más que la industria farmacéutica, ¿eh? Entonces, la industria del bienestar es un mastodonte y en esta política de convertir cada necesidad y cada deseo humano en un objeto de consumo, pues tiene mucho que decir, porque el bienestar no solo es un deseo, muchas veces también es una necesidad, ¿no? Um, y aquí es donde vienen pues, los rasgos del yoga al servicio del neoliberalismo. Bueno, primero el individuo como empresario de sí mismo, esto lo va a resaltar Andrea Jain, el yo como un capital en el que uno debe invertir, escogiendo entre las ofertas que el mercado le brinda. Entonces, se combinan dos estrategias. Primero, una exhortación a la responsabilidad individual, y entiéndase bien, no al hecho de que uno tome las riendas de su vida y se haga responsable, sino al hecho de que la persona es la única responsable de su bienestar, de su salud y de su felicidad. Por eso es un rasgo del neoliberalismo. Dentro de esta idea de la autorresponsabilidad del individuo y dentro de la idea de ser empresario de uno mismo, lo acompaña la idea de que no hay factores sistémicos ni sociales que nos condicionen, ¿eh? No estamos insertos en una red de miles de millones de personas con unas condiciones sociales, con unos puntos de desigualdad que desde el nacimiento nos sitúan en un lugar, etcétera. No, la sociedad no nos toca, somos islas. Entonces, si uno no está sano es porque no quiere y si uno no tiene un cuerpo normativo de los que salen en las revistas de yoga, no voy a mencionar, pero bueno, aquí conocemos algunas, es porque no quiere y si no practica yoga es porque no quiere y si no es feliz es porque no quiere, ¿eh? ¿Por qué? Porque no invierte en sí mismo o no invierte lo suficiente o, ojo, no invierte bien porque hay muchas opciones en el mercado. Entonces se trata de que el consumidor tiene que escoger bien, que esto es lo que estudia Andrea Jain en su texto, ¿no? Como las estrategias de publicidad en la industria del bienestar están todo el día recalcando, vete por aquí, porque si vas por otros lados, claro, la industria del bienestar también compite entre sí, tiene muchas ramas. Si vas por otros lados, entonces, claro, no te va a ir bien y mira que te lo advertimos, ¿no? Entonces, no solo tienes que escoger, tienes que invertir en ti, sino que tienes que escoger invertir bien, ¿eh?
el yoga, claro, dentro de todos los productos que se ofertan, el yoga y el mindfulness, se ofertan como productos estrella. O sea, si quieres cuidarte a ti mismo y no usas el yoga para la industria del bienestar, pues eres muy mal consumidor y muy mal inversor de ti mismo, ¿no? Bien, entonces otro rasgo que señala Jane es que estos esfuerzos de marketing en la industria concreta del yoga están basados en el apego nostálgico al pasado, a la valorización de la pureza. De ahí tenemos tantos retiros, tantos productos, en fin, del yoga basados en este es el yoga tradicional, aquí te enseñamos el yoga milenario, esta experiencia es el yoga auténtico, o de apropiación cultural que tienen que ver como la India, el propio lugar, como producto de consumo, un producto de consumo turístico espiritual, ¿eh? Que esto está propiciado tanto desde fuera de India como dentro de India, ¿eh? Porque también habría que hablar del uso que el nacionalismo actual indio está haciendo del yoga, ¿eh? De cara a pues, legitimar ciertas políticas y también de cara a proyectar una imagen de la India hacia el extranjero que por supuesto tendrá muchos beneficios económicos a nivel turístico, pero deslegitima y trocea y de algún modo sesga otras visiones de lo que es la India, que no solo es la tierra del yoga, también es la tierra de las matemáticas, es la tierra ahora mismo de la tecnología, es la tierra de muchas cosas, ¿no? No solo es una tierra mística. Y desde luego, Andrea Jain habla, por ejemplo, de un artículo en una revista de yoga contemporáneo, de divulgación, donde varios profesores norteamericanos, ¿no?, hablan de que la propia India es un maestro de yoga y que la India es el lugar al que uno se va a encontrar a uno mismo, ¿no? Entonces, ya os digo, esta idea de la India como tierra mística, tierra de la sabiduría, en la que el propio lugar se convierte en un producto de consumo, ¿no? Bueno, un apunte. Por supuesto, no existe el yoga tradicional y no existe el yoga auténtico. El yoga es una tradición, son tradiciones milenarias, sí, pero hay muchísimas. No existe un linaje que vaya desde, ¿no? Como muchas veces se nos presenta. Lo que existen son muchos movimientos de yoga con filosofías de la mente diferentes, con concepciones de la libertad diferentes, con teorías filosóficas muy sólidas, además de prácticas. Algunos usan posturas, otros no, otros pranayama, otros meditaciones muy diversas, que compiten precisamente entre sí, compiten entre ellas y son también escuelas de filosofía. Entonces, no hay un yoga auténtico. Estos reclamos publicitarios, además de convertir el yoga en un objeto de consumo, son falaces, ¿eh? Bien, entonces, como no os puedo contar aquí toda la historia del yoga, por supuesto, pero sí os voy a contar un poco a partir del siglo XX, os he hablado un poquito del giro científico-terapéutico, cuando el yoga intenta adaptarse a la ciencia. Y para exportarlo a Occidente es necesario que lo entendamos como un programa saludable, en boga con el culto al fitness, que sea además demostrable científicamente, que su aplicación en contextos clínicos sea, entre comillas, demostrable como terapia complementaria para ciertas patologías que ahora mismo ya lo es, y se sacrifica con eso pues componentes místicos o componentes del pensamiento mágico que ya no casan y hay los propios reformadores indios del siglo XX intentan ocultar estos aspectos del yoga como si les diera vergüenza y demás. Pero tal vez son digamos, los defensores, los líderes, los exponentes del yoga postural, el yoga basado en asanas, en posturas, los que más ejemplifican este espíritu empresarial, porque traen el yoga a Occidente y tienen que adaptarlo a un contexto de mercado donde el yoga tiene que sobrevivir como práctica y necesitan obviamente practicantes y necesitan clientes. Entonces dice, cada vez más las campañas de marketing de los gurús del yoga postural intentaban convencer a la gente de que eligieran sus interpretaciones particulares del yoga como parte de programas individuales de autodesarrollo. Trabajaban en un mercado en el que los productos tenían más éxito cuando podían adaptarse fácilmente a estilos de vida individualizados. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, el estudio del sánscrito, pues no puede adaptarse fácilmente ¿no? a estilos de vida individualizados, que muchas prácticas ascéticas tampoco, que ciertas recitaciones de mantras muy complejas tampoco. Es decir, muchos aspectos del yoga que requerían un esfuerzo, incluso pues no, de algún modo, despojarse, ¿no?, de ciertos hábitos de consumo, también de consumo de bienes espirituales, todo eso no encajaba ¿no?, en los practicantes del siglo XX, pero sí encajaba, por ejemplo, que les dieran prácticas posturales saludables, sencillas, que no les exigían de algún modo mucho y que se podían adaptar, porque la adaptación es un concepto clave de esta idea, ¿no?, empresarial del yoga.
¿eh? Y tiene un poco tanto éxito porque se puede adaptar a cada persona, que cada persona lo puede convertir un poco en lo que quiera, ¿eh? Sin grandes requisitos. Esto lo ha estudiado Mark Singleton, el cuerpo del yoga. Él explica como muchas de las posturas que adaptamos hoy pues, se crearon en el siglo XX por parte de gurús indios, también tomando movimientos de la gimnasia sueca, de la gimnasia occidental. Muchas posturas no... Pensad que los yogas premodernos, porque hoy pensamos en una clase de yoga y pensamos en una esterilla y alguien haciendo una postura. Pero en los yogas premodernos, cuando alguien pensaba en yoga, sobre todo, tenía que ver con el pranayama, con la respiración, no con la postura. El yoga clásico, el yoga de Patanjali, que se estudia hoy en todas las formaciones de yoga a nivel mundial, yo creo, es el texto canónico, solo habla de un asana, de una postura, y es una postura sentada meditativa. Toda esta coreografía de asanas, sobre todo aplicadas de forma coreográfica en secuencia, viene a partir del siglo XX. ¿Eh? Y esto lo explica, como digo, Mark Singleton en esta obra, que es una obra clásica de los estudios del yoga contemporáneo, publicó en 2010 en Oxford University Press, y aquí la ha traducido Kairos, ¿no? Aprovecho pues, para decir que Mark Singleton pues, estaré dando una conferencia con él aquí en Madrid en marzo, entonces si os interesa, pues después lo hablamos. Bueno, sigo citando a Andrea Jain, pero que sepáis que esta obra por lo menos la tenemos en español. Las obras de Andrea Jain no están todavía traducidas, ¿no? Dice Andrea Jain, nombra, como veis, algunos nombres que os sonarán, que fueron estos pioneros, el yoga postural, que trajeron este espíritu también empresarial, ¿no? Aplicado al yoga, a Iyengar, Sivananda, Vishnu etcétera. Dicen, muchos de estos defensores del yoga abandonaron todas o muchas de las reglas, como las relativas, por supuesto, a la mendicidad, el celibato, el estudio de las escrituras, el retiro de la sociedad o las normas sociales que tradicionalmente separaban al practicante de yoga de la sociedad para poder vender el yoga como una forma de fitness, autocuidado y bienestar. Ojo, esto no, evitemos las polaridades. Esto no es decir que como hicieron esto, pues eran unos empresarios y como eran empresarios eran unos despiadados. O sea, no, no. Ellos tuvieron que adaptar, ellos fueron pioneros a la hora de traer el yoga, tuvieron que adaptarlo a un espíritu de marketing sin el cual el yoga no habría sobrevivido y pues teniendo mucha confianza en los métodos del yoga y ellos eran yogis aparte dedicados, pues lo individualizaron y sacrificaron algunos de sus aspectos. Ya digo, sin esto el yoga no habría sobrevivido y probablemente no estaríamos aquí no hablando de esto como un fenómeno global. Pero esta es la historia, estas son las raíces de muchas cosas que ocurren hoy y de muchas aplicaciones contemporáneas del yoga. Bien, esto se me ha ido un poco. Dice, con el auge del capitalismo, nada, lo último de Andrea Jain, del capitalismo neoliberal, en estas décadas, el mercado del yoga pasó a contar con un sinfín de marcas cuyos productos se vendían para el consumo inmediato. Se produjo un cambio sísmico en la forma en que los defensores del yoga establecían y reconocían la autoridad que cada vez recaía más en determinadas marcas, porque de los linajes se formaron marcas, marca Sivananda, marca Iyengar, marca Bikram, marcas. Entonces, ya no simplemente eran linajes de yogis que vivían dedicados a ello, eran también marcas y así tuvieron que hacerlo, ya os digo, para aplicarlo al mercado occidental. El mercado de los regímenes de autocuidado que responsabilizaban a los individuos y a sus elecciones de consumo de su salud, bienestar, éxito profesional y otras circunstancias vitales experimentó un fuerte crecimiento, ¿no? Entonces, todo recae en la voluntad del consumidor. Aquí hago un inciso para hablaros un poco de Sri Aurobindo, porque en toda esta idea de los yogis, ¿no? Que vienen a Occidente, o los gurús que vienen a Occidente, que lo aplican al mercado de esta manera, buscan crear adeptos, fundan escuelas, fundan ashrams, en una labor titánica por difundir el yoga. Sri Aurobindo, que es un yogi del siglo XX, pues su yoga es muy diferente, ¿no? Él no tenía ningún espíritu proselitista. Él fundó su ashram en Pondicherry y, por ejemplo, a un discípulo en las cartas que escribió, ¿no? Escribió centenares de cartas. A sus discípulos le dice a uno, no somos un partido, ni una iglesia o una religión que busque adeptos o prosélitos, ¿no? Un hombre que se dedica sinceramente al yoga es más valioso que 1000 hombres famosos. Esto no es para comparar, simplemente para deciros, o sea, para comparar unos gurús con otros, simplemente para deciros que el yoga integral, que funda Sri Aurobindo en el siglo XX, sigue un patrón completamente a la contra de lo que está ocurriendo en su época con respecto al yoga saliendo de las fronteras indias, volviéndose una empresa, ¿no? Bueno,
recurriendo a estrategias de publicidad, etcétera. El Rey Aurobindo dice, no, no, nosotros no vamos a ir por esta vía. Incluso tiene cartas en las que le dice a los discípulos, a algunos que les escribe interesados, que cree que ese no es el yoga que mejor les conviene, que vayan a este otro ashram o que vayan a ver otro maestro, ¿no? Y claro, es que no solo no se vende, sino que muchas veces se quita adeptos, ¿no? El Rey Aurobindo. Y aquí, pues, otra de lo mismo, ¿no? Otra carta dice, en cuanto a la propaganda, le dice a un discípulo, he visto que es perfectamente inútil para nosotros. Si hay algún efecto, es un efecto muy insignificante y mezquino que no merece la pena. Si la verdad tiene que difundirse, dice Aurobindo, lo hará por sí misma. Estas cosas son innecesarias, ¿no? Claro, totalmente a la contra del espíritu de los tiempos. Y además, o sea, qué centro de yoga, qué escuela de yoga, qué autónomo que ahora mismo tenga un proyecto que quiera impulsar, ¿no? y sobrevivir con él, puede permitirse este discurso. Es decir, no, mi proyecto lo vale, se defiende por sí mismo, ya vendrán a mí, ¿no? Claro, esto el rey Aurobindo se lo podía permitir, entre comillas, porque tenía a Mirra Alfasa, que era su compañera espiritual, porque el ashram de Rey Aurobindo no vivía del aire. Él pasó muchas penurias económicas. Tenemos muchas cartas de Rey Aurobindo, pues eso, solicitando dinero a compañeros. O sea, es decir, este ashram también se financia y sigue abierto en Pondicherry. Y la madre, es decir, la madre es el nombre que se le da a su compañera espiritual, Mirra Alfasa, es la gran gestora económica detrás de estas ideas de Aurobindo. Sin embargo, en el yoga integral, a pesar de que también necesitan el dinero y es un yoga en contacto con la realidad, sigue imperando este espíritu. Por supuesto que el dinero se necesita, etcétera, pero el espíritu es este, de que lo importante no es crear prosélitos, y de hecho no hay como tal escuelas de yoga, o sea, ese impulso de proselitismo nunca se ha fomentado, ni siquiera después de la muerte de Rebobi. Sigue imperando la idea de que lo más valioso es quien practique el yoga, no tanto la propaganda, ¿no? Pero, como digo, esto es algo que muy pocos profesores de yoga hoy se pueden permitir. A pesar de que hay escuelas, y lo sé de primera mano, que están de acuerdo con esta idea y que les gustaría no tener que participar en los sistemas competitivos, porque el mercado laboral de los profesores de yoga está sometido también a mecanismos neoliberales de competitividad, de destacar, de venderse, de quitarle a los demás, etcétera. Pero no pueden permitirse no participar de ese juego. Ahora sí pueden permitirse escoger cómo participar en ese juego. Y esto es muy interesante, ¿no? Y ponerle conciencia y hacerlo de determinadas maneras y no de otras, ¿no? Bien, ya lo último un poco que nos viene bien tener esto en cuenta para lo que ahora voy a entrar a explicaros sobre las libertades y el yoga, rasgos que le aplica Farah ¿no? al neoliberalismo y del que el yoga es completamente pues, partícipe, ¿no? Ella las toma de Wendy Brown, de esta obra de Deshacer el Demos, la revolución encubierta o la revolución furtiva del neoliberalismo, pues volver a resaltar la idea de que las concepciones neoliberales del yo producen una ciudadanía pacificada y castrada, despojada de cualquier orientación hacia lo común. Porque como se obvian todos los factores sociales y sistémicos, pues es esta idea de ser una isla, ¿no? La ciudadanía se reduce al autocuidado, al consumo y al espíritu empresarial, garantizando que el proyecto de navegar por lo social se convierta enteramente en el de procurar una solución personal a cada problema. Y aquí habría que hablar también, no me voy a detener en esto demasiado, en la industria de la autoayuda, ¿eh? Que tiene todo que ver, es un apartado más de la industria del bienestar, a veces se solapa con la industria del yoga en ocasiones, pero no siempre. En todo caso, es otro de los productos estrella de esta industria del bienestar y fijaos que responde completamente a este sujeto neoliberal en el que ahora vamos a profundizar, a esta subjetividad neoliberal, ¿no? La idea de que tú tienes un problema, el problema es tuyo, entonces tienes que resolverlo tú. Es una autoayuda porque tú tienes un autoproblema, digamos. No, por supuesto, hay gente que te ayuda te da herramientas para cómo resolver tú los problemas. Pero muy pocas veces, y he leído mucha literatura de este tipo, porque en los ambientes del yoga, quieras que no, están siempre expuestos a este tipo de literatura, en ningún libro de autoayuda se remarcará ni en 3 líneas los factores sociales que pueden estar contribuyendo a que tú tengas un problema. O a que, a pesar de que tú tienes herramientas, puedes un poco, pero hay otro poco que tienes que prestar atención a lo que te está rodeando. Ningún libro de autoayuda va a ir por ahí. Todas las claves están en tu interior, pero todas, ¿eh? Todas. Entonces, esto tiene que ver, ¿no? Con procurar una solución personal a cada problema. Los problemas pues los tienen las islas y se resuelven de modo insular, para que nos entendamos.
Al mismo tiempo, convertir los problemas producidos social, económica y políticamente en objeto de consumo conlleva una despolitización a un nivel sin precedentes, que es lo que hace toda la industria de la autoayuda también, al minusvalorar o dejar en segundo plano o simplemente ignorar los factores sistémicos. El desempleo, la obesidad, la mala salud y, por extensión, la pobreza se atribuyen al fracaso de la responsabilidad, el espíritu empresarial o el autodominio más que a estructuras sociopolíticas injustas. Los sujetos democráticos, totalmente esclavos de sus propios intereses y de sus propias elecciones, añadiría, se vuelven disponibles para la tiranía política precisamente porque están absorbidos por una prerrogativa de elección y satisfacción de necesidades que confunden con la libertad. Y esto es un tema que me interesa resaltar, ¿no? La idea y la concepción de la libertad desde esta subjetividad neoliberal y cómo esto contrasta con la historia del yo. ¿Contrasta o no? ¿O sirve a modo de continuidad? Esto es lo que habría que explorar, ¿no? He anticipado antes que las tradiciones del yoga a lo largo de la historia milenaria nos presentan muchas hermenéuticas diferentes de qué es la libertad, qué es la liberación, cómo la alcanzo, etcétera. Pero claro, no puedo presentaros ahora pues, en qué se diferencia la libertad según los Pashupatas tántricos, según el yoga clásico de Patanjali, según los yogas jainistas, según los yogas vedánticos. Cada cual ofrece una tecnología de la liberación o de la libertad diferente que se basan en presupuestos de antropología filosófica de lo que es el ser humano y de la relación mente-cuerpo diferentes. Pero Daya Krishna, leyendo el Yoga Sutra, Daya Krishna fue un filósofo del siglo XX, él no fue un filósofo del yoga ni un yogi, él fue un filósofo, sobre todo epistemólogo, encuentra dos paradigmas de libertad en el texto clásico del yoga, ¿no? En los aforismos de Patanjali. Y dice, yo veo aquí dos paradigmas así a lo grande. Uno es la libertad como desvinculación, ¿eh? Claro, esto es un paradigma que se puede aplicar a muchas tradiciones de yoga a lo largo de la historia. La idea de que la liberación es la completa separación de todo lo fenoménico, del mundo, incluso de los estados mentales, de todo lo que me lleve a lo social. Es un yoga ascético, vinculado a un paradigma de renuncia, ¿eh? Entonces, es la libertad como desvinculación. La meta final de muchos de estos yogas se llama Kaivalya, que la tenéis ahí. Kaivalya, literalmente en sánscrito, es aislamiento. Y la persona que lo alcanza es el Kevalim, el aislado. Niroda es otro término importante, es la cesación, os digo, son paradigmas de renuncia, cesación de estados mentales, cesación de la actividad de toda acción. Samadhi es uno de los estados de trance meditativo, de absorción meditativa, ¿no? Que contribuyen a llegar al estado de aislamiento que es Kaivalya. Esta es la libertad como desvinculación propia de los paradigmas ascéticos. Luego está la libertad como omnipotencia, que sobre todo está basada en la idea de que podemos, el yogi puede desafiar límites psicológicos y límites también físicos de su naturaleza humana. Podemos trascender los límites de la naturaleza humana. Hay yogas que buscaron directamente esta obtención, que es de lo que se llama poderes yógicos, las siddhis, como los yogas tántricos, por ejemplo, que no buscaban un ascetismo ni una separación con el mundo. Muchos se llama el bubukshu, el que busca bhukti, el busca el placer, la satisfacción, busca el poder sobre lo mundano, no busca aislarse como los paradigmas de renuncia, ¿eh? Dicho esto, este segundo paradigma es mucho, no solo pertenece a los yogas tántricos, está presente en todos los yogas, porque incluso los que buscan la liberación definitiva como aislamiento ascético total, en el camino de ese aislamiento, en el camino a Kaivalya, desarrollan inevitablemente ciertas capacidades cognitivas y físicas extraordinarias que vienen documentadas, bueno, en los textos yógicos, que se debaten mucho en los textos de epistemología india, porque hay escuelas que los defienden, otras que dicen que es imposible, y hay pues, debates epistemológicos interesantes sobre si estos poderes, poderes como aumentar la longevidad, pero también, sobre todo, yogi pratyaksha, la percepción yógica que se llama, que implica eh, algo ya similar a la omnisciencia, o por lo menos un conocimiento del futuro y del pasado que no depende en la memoria ni en la esperanza, sino que es casi una visión. Es decir, pues hay muchos debates en la filosofía india y están polarizadas. Muchos dicen que eso no es posible y otros quieren defender con razonamientos dialécticos que esto es posible, ¿no? Pero hay muchos más poderes: curar enfermedades, poder manipular el cuerpo a voluntad, poder entrar en la mente de otra persona. Hay muchísimos poderes. Poder incluso dominar estados, ¿no? Como el hambre o la sed, aplicando la atención a determinados puntos del cuerpo.
También con la respiración se consiguen pues, muchas capacidades extraordinarias, etcétera. Ya os digo, incluso los yogis que buscaban un ascetismo total, se reconoce Genial. como una etapa inevitable, de algún modo, que estos poderes surjan. Pero los yogis que buscan ese kaivalya, ese aislamiento, al final lo rechazan para llegar a kaivalya. Esto es un poco un paradigma en líneas generales. Mientras que los yogas tántricos directamente van a por estos poderes, muchas veces. Estos poderes no solo se obtienen mediante el yoga, también mediante hierbas medicinales, también mediante mantras, mediante amuletos, es decir, el yoga es una herramienta más. ¿Qué ocurre? Daya Krishna va a decir, son dos paradigmas de la libertad que idealizan la libertad en términos absolutos y los dos suponen una aniquilación del otro. Daya Krishna desaconsejaba buscar ninguno de estos dos paradigmas. ¿Por qué? Porque la libertad como desvinculación claramente es una negación del otro, es una separación completa de lo social, de lo fenoménico, etcétera. Y el segundo paradigma, claro, al estar dotado, ¿no?, de la omnipotencia, uno no tiene que dialogar con la libertad de los demás, sino que uno puede imponer esas capacidades extraordinarias para invadir constantemente la libertad del otro. Y de esto dan cuenta muchas historias yógicas y demás, ¿no? Si uno es omnipotente, no tiene que negociar nada. Entonces, es una aniquilación de todo tipo de, digamos, de diálogo, las dos. Esto está presente de modos diversos, no quiero simplificar, pero es que me parece un paradigma muy presente, omnipresente casi diría, en todas las tradiciones de yoga, con métodos diferentes, con ideas diferentes. Os voy a explicar brevemente, pero lo que yo os vengo a presentar aquí es que el yoga contemporáneo es heredero, los yogas contemporáneos, y sobre todo en sus formas más neoliberales, continúan con estos dos paradigmas de libertad, solo que lo hacen usando sus versiones débiles, ¿no? Bueno, la libertad como desvinculación, estaréis más acostumbradas a oír esto porque tienen que ver con los yogas ascéticos, con la idea de nirvana, con la idea de moksha, ¿m? Y no deja de ser una libertad entendida como ausencia de restricciones internas. ¿Por qué? Porque es que muchas veces aquí hay un tópico en la idea de libertad que quiero así un poco anticipar, decir, no, es que la libertad en la India, en el yoga y tal, en las tradiciones místicas, es que es un estado de ser, ¿no? Es un estado de paz, es un estado de placer. Mientras que en la filosofía occidental la libertad está relacionada con la acción. Esto es un poco un tópico que nos vienen, pero no es verdad. O sea, la libertad, por mucho que se nos diga, ¿no?, que es un estado de paz o un estado de dicha, eso no explica por qué debe ser considerado como un estado de libertad. A la hora de decir por qué Kaivalya, por qué Nirvana es libertad, por qué Moksha es liberación, hay que decirlo en negativo porque ya no siento apegos, porque ya no siento deseos, porque ya no tengo estados mentales. ¿Veis? Entonces, es siempre una libertad en negativo, por tanto le llamamos libertad negativa como ausencia de algo. No es un estado en positivo. Porque ya os digo, decirme que es un estado de paz no me explica porque además es un estado de libertad. Cuando vamos a explicar la libertad, normalmente tenemos que usar un lenguaje negativo. Esto, todos los filósofos que teorizaron la libertad como un estado en positivo, tanto en India como filósofos neohegelianos que los tenemos en Occidente, que también decían lo mismo. La libertad es un estado de superación, de plenitud, pero cuando lo quieren explicar un poquito más en detalle, ahí entran las negaciones, porque no estás atado a esto, porque no experimentas esto, etc., ¿no? Fijaos cómo se define el yoga en el texto canónico fundacional. El yoga es la cesación, niroda, de estados mentales. Es precisamente esa ausencia de estados mentales. Obtener esa ausencia total, lo que sería sarva niroda, ausencia total, es sinónimo de kaivalya, de la liberación. Por tanto, ¿qué es la libertad? En este paradigma, ausencia total de estados mentales. O sea, es una libertad negativa. Y fijaos la aporía a la que da lugar este tipo de libertad, que esto lo va a comentar Daya Chris. Dice, tanto el Sankhya como el Vedanta Dvaita enfrentan el mismo dilema que el Yoga Sutra de Patanjali. Sus análisis los llevan a la situación paradójica en la que el cumplimiento de la libertad, esa llegada a Kaivalya, al aislamiento, resulta en la pérdida total de libertad, pues uno deviene intrínsecamente incapaz de ejercitar cualquier clase de libertad, ¿no? Uno debe voluntariamente renunciar a la libertad de retornar y permanecer en su propia solitud sin posibilidad de relacionarse con nada en absoluto. Esta es la aporía del Kevalin, del aislado. Se aísla y ya no puede regresar a la intervención en el mundo social. Es una liberación entendida como suicidio ontológico permanente. No es un suicidio al uso, es un suicidio permanente y ontológico, ¿no? Entonces dice, claro, esta liberación trasciende hasta la propia libertad, porque uno no puede ni escoger regresar, ¿no?, al mundo de los fenómenos. Esto es un poco la idea también de Jean-Luc Nancy,
cuando en la experiencia de la libertad, que lo tenemos traducido al español, ¿no? Dice, a la libertad no se la puede presentar como la autonomía de una subjetividad dueña de sí misma y de sus decisiones, evolucionando sin ningún tipo de traba en una perfecta independencia, que esto es la idea del Kevalin, del aislado, la seta totalmente independiente, ¿no? ¿Qué otra cosa, se preguntan sí, podría significar una independencia como esa, sino justamente la imposibilidad por principio de entrar en la más mínima relación y en consecuencia de ejercer la más mínima libertad, ¿no? Entonces, esta es la aporía de la libertad como desvinculación, ¿no? Anulamos toda relación y por tanto también anulamos todo ejercicio de la libertad. Ahora, la libertad como omnipotencia, que os digo que es un paradigma mucho más presente, es ausencia de restricciones no solo internas, estados mentales, deseos tal, sino también externas, porque uno trasciende las limitaciones de las leyes físicas, de las leyes también de su naturaleza humana, adquiriendo capacidades extraordinarias. Krishnachandra Bhattacharya, que fue otro filósofo del siglo XX, especialista en Vedanta y en la filosofía kantiana, también dedica un texto al Yoga Sutra y va a decir, en la actualidad existe un escepticismo general no solo sobre cualquier actividad mental que realmente genere la capacidad de producir lo que él va a llamar efectos mágicos sobre la naturaleza, sino incluso sobre la posibilidad de la voluntad en la fe errónea en tal magia. Dice, un escepticismo no solo sobre los poderes yógicos, sino sobre la posibilidad psicológica del yoga mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque negarle esta dimensión al yoga, la idea de que hay límites de la naturaleza que a través del trabajo del yoga con las prácticas, sobre todo con las prácticas premodernas, pues se pueden lograr, negar que incluso que esto sea posible, es perder la fe en, en el propio poder que tiene el yoga. Y por tanto ya es reformatear completamente el yoga. Y esto es lo que va a pasar en el yoga contemporáneo. A día de hoy las narrativas de los poderes yógicos son narrativas que no gustan nada, precisamente por este paradigma de un yoga que tiene que legitimarse a través de la ciencia, que tiene que poder convivir con la ciencia y serle útil a la ciencia. Entonces, las dos libertades en los yogas contemporáneos que acabo de presentar, que acabo de decir, están presentes pero en sus versiones débiles. La libertad como desvinculación del asceta que renunciaba a un mundo, que asociaba al sufrimiento, está presente esa desvinculación en su formato débil como un hiperindividualismo. Hay desvinculación en las comunidades de práctica de yoga, pero no es la desvinculación del mundo, porque no somos ascetas, es el aislamiento de las condiciones sociopolíticas que moldean y condicionan el bienestar del individuo, ¿eh? Y en el yoga se han creado verdaderas subculturas del escapismo, ¿eh? Entonces, sí hay una desvinculación muy fuerte, pero ya no del mundo, como digo, porque no somos ascetas. Pero hay una desvinculación hacia los factores sistémicos que nos rodean. Y si vais a algún festival de yoga y proponéis algún tema, ya no político, que tenga alguna implicación social, veréis un poco a qué me refiero, ¿no? Y tengo muchos años intentando abrir estos debates en ámbitos yógicos y es muy complejo. Es muy complejo porque como que enturbias pues no sé, el ambiente que quieren crear, que es un ambiente muy loable por otra parte, pero están acostumbrados a esta cultura del escapismo. No les gusta que les traigas de vuelta un problema social, ¿eh? Bien, también está presente la libertad como omnipotencia, pero ya no es omnipotencia, es su versión débil. Entonces, hay una potencia, pero es la potencia que te da el yoga para adaptarte a situaciones de estrés, de injusticia y de sufrimiento. Incluso en ocasiones, el poder que te da para co-crear es ayudar a reforzar, ser co-creador de estas situaciones. Y esto se ve especialmente en los estudios que tratan el yoga en las empresas, donde se imparten programas de yoga en condiciones laborales de estrés, depresión, etcétera, no acompañadas de una reducción de jornada laboral o de una o incluso de proyectos de conciliación y tal, sino precisamente para intentar que las personas puedan rendir, como capital humano que son, de una forma más calmada, de una forma más pacífica, controlando sus reacciones, controlando sus emociones, bajo esas mismas condiciones laborales, ¿eh? Entonces, sí, el yoga tiene mucho poder en este aspecto, no es omnipotencia, pero es una potencia valiosa. Entonces, quiero primero explicaros un ejemplo de esta idea de la libertad como desvinculación en el yoga contemporáneo de hoy. El aislamiento no solo se da de las condiciones sociopolíticas, también se vende y se comercializa como una experiencia de lujo, ¿eh? En la economía de la transformación, en vez de bienes, ahora se venden sobre todo experiencias. Y el aislamiento es una de ellas. Ha pasado a ser una experiencia diseñada, personalizada, exclusiva, vendida en ciertos sectores a precio de oro,
donde ya no se trata de irte al monte con una tienda de campaña y retirarte, sino que las personas, sobre todo de entornos del business norteamericano y demás, quieren unas condiciones de aislamiento ascético, es un lujo austero, que imiten las condiciones del asceta, pero en condiciones controladas, vigiladas. Es el gran hermano del ascetismo, ¿eh? Y esto se paga muy bien. Entonces, estas investigadoras sacan este artículo en 2018, Juliana Luna Mora y estas otras dos, ¿no? Y hablan de la industria del yoga como una experiencia lujosa, ¿no? Y consciente en la economía de la transformación. Lo tengo aquí. Una experiencia de aislamiento, dicen ellas, personalizada y exclusiva, se cotiza como un bien de lujo en una economía que ha pasado de los servicios a las experiencias transformadoras. Y ellas hacen 3 estudios de caso de estas experiencias que están completamente monitorizadas, se les aplica muchas veces tecnología para regular la luz, tecnología también sonora para que una sílaba on diseñada para el lugar vaya a través de las paredes y como el eco de una cueva, o sea, hay toda una estrategia, ¿no?, sensorial para imitar las condiciones ascéticas. Esta imagen que traigo aquí, que la ponen ellas en el artículo, que será de un centro de yoga, me pareció muy curiosa porque veis que la estética es muy aséptica, como muy, sí, como muy austera y demás, no hay sobredecoración ni nada, la luz y tal, pero es que me fijo, y luego lo dice en el pie también de la foto, y lo que tienen encima las esterillas son espejos, ¿no? Entonces me pareció muy curioso esto, que estás haciendo yoga y tengas un espejo encima. Es como totalmente contraproducente, ¿no? O sea, el detalle, a pesar de la estética austera, el detalle narcisista siempre está ahí, ¿no? Con mayor o menor elegancia, ¿no? Bien, entonces sigo un poco leyendo, ¿no? Este artículo que es bastante extenso y digo, pero algo tendrán que decir de la libertad, de cómo se están persiguiendo en estos ambientes la libertad. Efectivamente, dice, una paradoja sustancial, dicen en las conclusiones, que se desprende de las conclusiones del estudio del caso, es la manera en que los practicantes de yoga persiguen la libertad. Esta puede alcanzarse esencial y cósmicamente a través de la privación de los sentidos y de una disciplina mente-cuerpo verdaderamente austera y humilde. O sea, lo que sería irte al monte tú solo a, ¿no?, a experimentar una experiencia ascética, ¿no? ¿Cómo profesa, dicen ellas, la práctica original del yoga? Bueno, algunos yogas promueven, ¿no? Pero también la libertad se promueve aparente y cosméticamente a través de una experiencia multisensorial, inmersiva y lujosa del yoga como marca de estilo de vida. Ellas diferencian el yoga como modo de vida al yoga como marca de estilo de vida. Y son las marcas de estilo de vida las que además usan esta estrategia que os decía antes de protección cultural, de una experiencia auténtica que te lleva al ascetismo original, al ascetismo milenario, etc. O sea, todos los recursos de publicidad al alcance. Luego dicen ellas que la libertad, la liberación del yo o la emancipación de la clase social se produzcan o no realmente tras la experiencia del yoga, solo depende del practicante individual. Un modo, y simplificando, es como uno paga, a uno se lo cuida, se hace que tenga esta experiencia de aislamiento y ya si te liberas es cosa tuya, ¿no? Y bueno, esta me pareció un ejemplo bastante claro, ¿no?, de cómo la libertad como desvinculación sigue existiendo, no solo a través de las experiencias lujosas, también a través de un escapismo hacia todo lo sociocultural y todo lo que implique, ¿no?, debates sociales. Esto se trabaja también muchísimo desde el mindfulness, casi más que desde el yoga. La industria del mindfulness creo que lleva bastante delantera en la denuncia de estas formas, ¿no?, neoliberales del mindfulness, de la meditación aplicada a empresas, aplicada a entornos de estrés y demás. Aquí tenéis una obra de Ronald Parser que es fue muy famosa, el MAC, Mindfulness, donde hace un estudio de la aplicación de este mindfulness a empleados, pero también a empresarios, que también ellos tienen que ser entrenados, los propios empresarios, obviamente, pero también a políticos, ¿no? Y tiene un capítulo muy interesante de un político de Ohio, creo que es senador de Ohio, se apellida Ryan, me acuerdo, ¿no? Porque, bueno, me acuerdo bastante de ese capítulo, porque además él lo cuenta muy bien, ¿no?, estilo de crónica, y él se presentó también a las presidenciales, aunque no llegó a las primarias, ¿no? Y pues Ryan tuvo un gurú del mindfulness que le cambió la vida y él formó parte del Partido Republicano de Ohio, aparte del ala más radical de los republicanos. Y lo único en realidad en sus políticas que refleja esta idea de que le cambió la vida al mindfulness fue que introdujo en el programa, añadió en el programa impartir mindfulness en las escuelas. Pero claro, lo que investiga Ronald Parser es
sí cambió algo el programa político que él presentaba, que conllevaba el cierre de muchas fábricas, bueno, muchos programas de racialización, etcétera, ¿no? Y lo que él descubre, y hablando además con entrevistas y demás, es que no. No, o sea, el mindfulness no le había hecho cuestionarse ni una sola de sus políticas. Ya no cambiarlas, cuestionárselas. Porque el mindfulness no está para eso, ¿no? Según su gurú y según... No, él, está pues para traer calma y los problemas sociales estamos muy aburridos, se dice en este capítulo, ¿no? De los problemas sociales y la gente lo que necesita es estar en calma, ¿no? Entonces, claro, cuando lees este capítulo un poco entre risas por cómo él también lo, ya os digo, lo escribe, pero también un poco con miedo, ¿no? Diciendo, es posible que sea tan inofensivo estas técnicas, ¿no? O que contribuyan a reforzar, como dije antes, esta co-creación de estos entornos, ¿no? Y junto a esta obra tenéis el texto de Robert Sharp sobre cuando se pregunta si los programas contemporáneos de mindfulness realmente son budistas. ¿Por qué? Porque dice él, no exigen ningún cambio en la vida del practicante, ninguno. De hecho, están basados estos programas de mindfulness contemporáneos en presupuestos metafísicos tan parecidos a toda la ideología del consumidor, por lo menos en Norteamérica, él habla desde Norteamérica, que pasan desapercibidos. O sea, es que es lo mismo. Es como, están hechos ad hoc, están hechos para estos entornos, ¿no? Claro, si él hace un contraste con el mindfulness en el budismo moderno, ¿no? El budismo original, y dices, es que no tienen nada que ver. O sea, no exigen, de nuevo, la idea de la adaptación, de que esto es un producto que se puede adaptar a tu vida. No está diseñado para interrumpirlo, está diseñado para complementar tu vida. Esto es un reclamo que tenemos hoy en muchas apps de yoga, en muchas apps de yoga, muchas aplicaciones, nos venden esto, ¿no? El eslogan de que no van a afectar tu vida ni van a detenerte, las puedes escuchar incluso duchándote, o sea, es una cosa, si la meditación no te para ni 5 minutos al día, pues entonces hay mucho que preguntarse, ¿no? Sobre esa meditación, ¿no? Si la puedes hacer al mismo tiempo, no sé, que haces deporte o que haces una actividad intensa o que vas al trabajo apurado, pues esto, debería darnos que pensar, ¿no? Estos eslóganes y esta- estos gags, ¿no? Del mundo publicitario. Bueno, un apunte más de esta libertad como omnipotencia, como capacidad de adaptarte, pero desde la perspectiva del gremio, porque yo quiero hablar también de lo precarios que están, del sector precario de los profesionales del yoga, que como dije antes, están también sometidos a presiones neoliberales, tener que destacar en un mercado, tener que competir, tener que venderse, tener que participar constantemente en redes sociales, crear contenido, destacar que lo suyo es mejor que lo de los demás, porque de algún modo estás haciendo esto, porque tienes que hacerlo, ¿no? Ya os digo que hay formas más o menos conscientes de hacerlo, pero no es una elección hacerlo. ¿No? Aquí no hay ninguna libertad, o sea, esto es invasivo, ¿no? Al trabajador, en general esto pasa también con la tecnología, ¿eh? No solo al trabajador que hoy no quiera tener móvil o no participar en redes sociales con un proyecto propio o autónomo, pues tiene poca posibilidad, ¿no? de integrarse y de triunfar. Entonces, fijaos, Wycroft, en esta obra que se llama Poslinaje, va a hablar de los profesionales del yoga como el gremio precario de la fuerza de trabajo emocional. ¿Eh? Porque, por supuesto, bueno, pues los profesionales del yoga cumplen una función social, además muy valiosa. No todos, ni mucho menos no todos, se les puede meter en el saco de la autoayuda, ni de la industria, ¿no? De la felicidad o del bienestar. Eso sería completamente injusto. Hacen un trabajo muy valioso ellos mismos, sobre todo ellas, porque la mayor parte de los profesionales de esta industria son mujeres, están sometidas también a, como digo, a leyes laborales muy precarias, políticas de conciliación cero, tener que destacar, etcétera. Y fijaos, un post que recoge Theo Wycroft del 2015, publicado en un blog, en el que una profesora de yoga quiere dar consejos a los nuevos que están entrando en la industria, ¿no? Sobre cómo sobrevivir, cómo sostenerse, ¿no? En el contexto norteamericano, creo que es esto, ¿no? Y ese es el post que ella comparte en la obra, ¿no? Y me pareció muy curioso y que refleja esta libertad como omnipotencia, ¿no? Dice, realiza cada día una pequeña acción que te acerque a la manifestación de tu intención. Ten el valor de decir que sí, a menos que estés legítimamente poco cualificado, di que sí de todos modos, di que sí al trabajo, a las propuestas de trabajo que te hagan, ¿no? Tal vez recibas una llamada desesperada de última hora para sustituir a un profesor de yoga mundialmente famoso en una clase de más de 100 alumnos. Es el universo ofreciéndote la motivación para aprovechar
tu potencial más profundo y ocupar un puesto importante. Afírmate, repite conmigo, estoy tranquilo, tengo confianza, soy digno, soy sabio. Añade afirmaciones para aniquilar tus propios pensamientos limitantes y repítelas a diario. Claro, al mismo tiempo, en estos posts y en estos entornos donde se trata de ayudar, yo entiendo a compañeros que están iniciándose en este negocio, poco se habla de los estatutos laborales del gremio profesional. Volvemos a lo mismo. Si no, repite tú en el espejo que vales y que el universo te va a dar una oportunidad, pero también crear sindicatos, también, es decir, hay unas estructuras sociales que hay que hacer, ¿no? Entonces, es curioso porque esos dos discursos no van a la par, cuando de algún modo deberían, ¿no? No van a la par. Entonces, es un ejemplo más de la libertad que te da el yoga y del poder para adaptarte, para venga lo que venga, yo puedo, pero claro, haciendo esto, lo quieras o no, estás reforzando el paradigma neoliberal que te dice que todo depende de ti, ¿no? Bien, ¿qué pasa cuando la libertad exterior, la libertad de movimiento, lo que normalmente decimos libertad negativa, está severamente restringida? Cuando uno ya está parcialmente o si no totalmente aislado, queda el área de la libertad interior, ¿no? ¿Qué pasa con el yoga en las prisiones? ¿Qué pasa con estos dos modelos de libertad como desvinculación o libertad como omnipotencia en sus versiones débiles? Pues esta es un asunto en el que todavía estoy trabajando, sobre todo a raíz de conocer este trabajo de Farah Godrek. Farah Godrek no es historiadora del yoga, es politóloga, trabaja en la Universidad de California, en Riverside, y todas sus lecturas del yoga precisamente se enriquecen de esto, de que ella es capaz de interpretar dinámicas que a lo mejor los que estamos pues, en filosofía india, en filosofía del yoga, se nos escapan. Ella tiene herramientas políticas de la filosofía política, ¿no? para interpretar. Entonces, ella es practicante de yoga, ¿eh? Y es estudiosa de Gandhi, de la política india, de las políticas del sudeste asiático. Entonces decide estudiar el yoga en las prisiones, pero no en cualquier país, justamente en Estados Unidos, ¿no? Que es donde ella trabaja, que es un estado pues, conocido por ser un estado carcelario. De hecho, es el subtítulo que ella le da, Yoga y Meditación en el estado carcelario. Estados Unidos tiene, como pongo ahí, la mayor población carcelaria del mundo, con más de 2,3 millones de personas. 8 millones están en libertad condicional o se enfrentan a la deportación. Hay más personas en prisiones que en ningún otro país, más que todos los norteamericanos asesinados en todas las guerras que Estados Unidos ha librado o en las que ha participado en la historia. La mayoría de los confinados y controlados en estas instituciones son negros o morenos y pobres. Entonces, con estos datos que ella conoce muy bien en la filosofía política, ¿no? Es el estado carcelario que representa a Estados Unidos, ella se mete a investigar sobre todo en 4 cárceles, pero hace voluntariado en otras, sobre todo se centra en 4 cárceles, cómo se está impartiendo el yoga y la meditación en este contexto, ¿no? Antes ella presenta como un panorama para que se entienda, ¿no? los resultados que ella ha sacado de esta experiencia, que ya está 4 años, desde 2016 al 2020 investigando esto, ¿eh? La dejan entrar además como voluntaria, la dejan hacer entrevistas a los presos, participar en talleres de yoga y mindfulness, hacer etnografía en una de las cárceles. Entre otras cosas, dice ella, porque soy mujer y porque tengo rasgos indios, porque tengo acento indio. Entonces, ella reflexiona sobre que esto ha hecho que todos presos, funcionarios de cárceles, le abriesen las puertas, ¿no? Si llega a ser, un poco reflexiona ella, un hombre blanco, a lo mejor hubiese tenido más problemas. Pero en este contexto justamente de minorías y demás, ella es muy bien aceptada, ¿eh? Entonces, esto le da, pues, digamos, un insight, ¿no? Una puerta, una ventana a este estudio etnográfico que, bueno, que está en este libro que he traído por si alguien le quiere echar un ojo después, ¿no? Pero nos da primero como este preparatorio, ¿no? Para entender em, las condiciones, ¿no? Carcelarias en Estados Unidos. Dice, prácticas como la fianza económica, la detención preventiva para quienes no pueden pagarla, el encarcelamiento de morosos, garantizan que las poblaciones más pobres estén sobrerepresentadas en las cárceles, a menudo sin una representación legal significativa. Una cuarta parte de los estadounidenses encarcelados no han sido condenados por un crimen y se encuentran en prisión preventiva, normalmente debido al elevado coste de la fianza. Las consecuencias colaterales de estos desequilibrios son infinitas y lo moldean y distorsionan todo, desde el espacio urbano, los mapas electorales, las estructuras familiares, la salud pública, las normas culturales y los resultados políticos y económicos. Dice ella, bueno, ella habla también de los muertos civiles, le llama
eh, les llama así, ¿no? Porque no solo conlleva consecuencias sociales, porque claro, dice ella, no solo las penas, las sentencias, las condenas son desproporcionadas, ahora creo que un párrafo que traigo lo nombra, ¿no? No solo el coste de la fianza es elevadísimo y si no lo puedes pagar hay prisión preventiva, sino que una vez entras en la cárcel, el propio sistema hace que sea muy difícil reinsertarte en la sociedad. Esto repercute en todo, para acceder a una vivienda, para el trabajo, para ayudas sociales. Entonces, ella estudia, investiga cómo pues, un elevado número, más del 50% de estas personas de niveles adquisitivos bajos, una vez entran en la cárcel, aunque sea por 2 años, por no pagar X cosas, luego acaban siempre volviendo a la cárcel porque no han podido muchas veces reinsertarse de forma, con oportunidades básicas en la sociedad. Entonces, se dan a la mendicidad, se dan a la pobreza, es decir, el propio sistema tiene un círculo vicioso. Y además, esto repercute en consecuencias políticas, porque, por ejemplo, depende de qué delitos, pero hay delitos graves, ella lo explica, que inhabilitan el derecho al voto. Entonces, ahora mismo en Estados Unidos hay 5 millones de personas que no pueden votar. Y claro, ella hablaba de las relaciones de esto con la democracia, ¿no?, estadounidense. Entonces les llama los muertos civiles, ¿no? No pueden votar permanentemente, ¿eh? O sea, se les quita el derecho al voto. Entonces dice ella, para que quede claro, ningún abogado, juez, funcionario de libertad condicional o administrador de prisiones se levanta cada mañana y se dice a sí mismo, hoy quiero crear más desigualdad. Sin embargo, eso es precisamente lo que ocurre cuando realizan su trabajo diario en un sistema basado en incentivos, reglas y normas que perpetúan la desigualdad, aplicando leyes que no han creado en un contexto social que tienen poco poder para modificar. La combinación de leyes draconianas en materia de condenas, la discrecionalidad de los fiscales, la criminalización de muchos delitos no violentos, ha dado lugar a un sistema descrito a menudo como un régimen racializado en el que las normas estructurales garantizan resultados discriminatorios. En este contexto, ella entra en la cárcel, en un programa de 4 años de investigación, para ver cómo se están aplicando las prácticas y discursos del yoga y el mindfulness. Y dice, este libro presenta un contraste entre dos modelos de yoga y meditación en las prisiones, al tiempo que advierte que esta división no lo explica todo. Bien, el primer modelo es el más común, es el que más se va a encontrar ella, y es un modelo que se basa únicamente en la mejora individual, de nuevo, el paradigma en el neoliberalismo. Y aquí entra la libertad como desvinculación, ¿no? Porque uno está desvinculado de las condiciones sistémicas que lo han llevado a la cárcel. No ha habido ningún factor social que haya influido, no solo en la entrada, sino en el regreso constante a la cárcel, en no poder luego tener oportunidades para reinsertarte en la sociedad, etc. Sino que este modelo de voluntarios de meditación y yoga lo que enseña es a la persona a darse cuenta de las elecciones que ha tomado en la vida. Entonces dice, este modelo puede transmitir a las personas desfavorecidas el mensaje de que deben enfrentarse a su propio malestar y aprender a trascender sus circunstancias de modo que las personas simplemente se adaptan mejor a ellas, otra vez, libertad como omnipotencia, como poder de adaptación, y las aceptan, al tiempo que se centran únicamente en mejorarse a sí mismas. Y da un ejemplo, que es el ejemplo con el que abre el libro, ¿no? Dice, Lee, 40 años, en prisión desde los 17. Un testimonio que da él. Dice, a medida que me involucré más con el budismo y la meditación, me di cuenta de que yo creaba mi propio sufrimiento. Es una elección que hice la que me condujo a todo este sufrimiento dentro de mí. No aceptaba la responsabilidad de mis malas acciones. Culpaba a todo el mundo de mi sufrimiento, pero tenía que culparme a mí mismo. Todo se reduce a las lecciones que haces en la vida. Y ella da el background, da el origen, ¿no?, del que viene esta persona y todo el lugar del que viene, ¿no?, y las estadísticas y demás, y dices, bueno, esto no implica que uno no tenga responsabilidad. Claro, los individuos siempre tienen responsabilidad y libertad interior, pero que hay que culpar es a la propia persona en estas condiciones, ¿no?, sistémicas y demás, y no haya ni un solo pensamiento, que el yoga no se use para el mínimo pensamiento crítico respecto de las condiciones que nos rodean y que nos afectan, pues da miedo. A mí me da miedo y me enfada también. El segundo modelo también lo encontró y esto da más esperanza. Es minoritario, pero hay muchos casos, ella los aporta. Dice, este modelo también se basa en una superación personal, claro, pero fomenta la crítica de las narrativas estándar que perpetúan los sistemas injustos. Al hacerlo, trata de transformar la comprensión que tienen las personas de los factores sistémicos que limitan o moldean sus vidas. Puede tener un efecto liberador tanto en la conciencia individual, de las elecciones, en la esfera individual de las elecciones que uno hace, pero también en la conciencia grupal, aunque no siempre se traduzca en acción política o cambio sistémico. Aquí da el ejemplo
una persona más joven, de 28 años, Michael, que estuvo 5 en prisión eh, por posesión de drogas, ¿no? Y una cantidad pequeña, ¿no? O sea, lo pararon, encontraron cocaína, bueno, esto lo va a explicar, y las condenas, pues como veis, son 5 de prisión, ¿no? El tema es que, como digo, cuando entras en esta dinámica de prisión, luego es muy difícil sacarte eso, ¿no? De la mancha, del estigma, y reinsertarte en la sociedad. Entonces, este muchacho reflexiona, la meditación nos enseña a ver nuestros condicionamientos, me enseñó a pensar y a indagar, no solo internamente, sino también externamente. Todo este sistema de encarcelamiento masivo causa claramente sufrimiento. ¿Por qué tenemos condenas tan largas? ¿Por qué no damos más margen de maniobra a la gente que viene de entornos muy duros, que para empezar no tuvieron ninguna oportunidad de luchar? ¿Dónde enseñan que está bien que te condenen a 10 años por tener una bolsa de cocaína? Me volví mucho menos temeroso. Este es el efecto que causó en la meditación en la cárcel, ¿no? Me volví mucho menos temeroso. Me limitaba a decir a los agentes, no, esto no es justo, no tienen derecho a hacer esto, ¿no? Tampoco era agresivo, pero prefería ir al hoyo antes de comprometer mis creencias. Este es un segundo modelo que no solo le hace reflexionar a uno sobre las elecciones que toma en la vida, el camino que quiere seguir, sino también las condiciones sistémicas que han determinado buena parte de su camino de vida y también las condiciones injustas, por ejemplo, en este caso, en el día a día en prisión, hacia ciertos comportamientos, ¿no? Del funcionariado y demás. Sin además ser agresivo, es decir, esto se va a repetir en varios ejemplos de cómo el yoga empodera a ese nivel de te da calma, y la propia Farah Godrej dice que ella es un ejemplo de esto, que le ha dado calma precisamente para estudiar politología, para ser una persona crítica, ¿no? Para hacer este tipo de trabajos. Ella es practicante de yoga desde muy joven, ¿no? Y que no ha fomentado en ella la pasividad social ni política, sino ha fomentado un pensamiento crítico llevado desde la distancia y la calma. Hay ejemplos de estos, pero son minoritarios. Y ella, pues, os recomiendo de verdad este libro, que es un estudio formidable de tema. Bien, nosotros tenemos pues, el ejemplo de este yogi que os decía, Sri Aurobindo estuvo un año en la cárcel, ¿no? Allí descubre el yoga, tiene unas experiencias místicas que van a determinar lo que luego será la fundación del yoga integral. Escribe esta obra, Historias de la vida en prisión, que está traducida al español como Días de prisión. Es una obra muy crítica a las condiciones coloniales que llevaron allí, le acusan de una actividad terrorista totalmente infundada, de hecho él es absuelto sin cargos. Lo hacen para quitárselo de encima porque estaba llevando una actividad, él lideraba, o sea, lideraba literalmente muchísimos movimientos de independencia, dirigía además o editaba un periódico, Vande Mataram, un periódico nacionalista que se leía en todas partes, o sea, él estaba causando mucho revuelo y se lo quitan así de encima metiéndolo en prisión. Y hay normalmente la idea de que cuando Aurobindo sale, deja la política por el yoga completamente, y tampoco es muy cierto, él sigue escribiendo, tenemos sus obras completas, ¿no? Por ejemplo, estos escritos sobre la cárcel europea, sobre el sistema de justicia europeo. Él nunca dejó esta conciencia política, ¿no? De lado. Entonces me recuerda a este segundo modelo que menciona Farah Godrej, de personas que combinan el yoga, ¿no? Que lo conocen en la cárcel también, y lo usan para luego al salir denunciar las condiciones sistémicas y demás, ¿no? Bueno, voy ya a terminar con la pregunta de si puede ser el yoga, si el yoga, ¿no? Puede ser un arma de resistencia, ¿no? Si puede fundar un modo de vida contrahegemónico. Wycroft va a decir que sí, Farah Godrej también, Andrea Yeh también, yo también lo creo y aparte hay experiencias de esto, o sea, lo conozco de primera mano. Es verdad que cuando esto ocurre, estos yogas contrahegemónicos y demás no están expuestos a la mirada del investigador, como si lo está el yoga de corte comercial, es mucho más fácil encontrarlo y cuando uno va a investigar, mucho más fácil quedarse con la parte, ¿no? Que os he dado. Los yogas que fundan un modo de vida contrahegemónico, sin ser necesariamente estéticos, son mucho más discretos, no los encontraremos normalmente vendiendo lo que hacen en redes y demás, ¿no? Dice Wycroft, en Gran Bretaña la subcultura del yoga poslinaje transgrede deliberadamente las normas neoliberales contemporáneas a través de la ética del no consumo y la no transacción y también a través de acciones solidarias con los inmigrantes y otros grupos vulnerables. Farah Godrej apunta lo mismo en su texto sobre el yoga neoliberal, cómo el yoga está sirviendo a muchas comunidades para fomentar un consumo responsable que se traduce en un menor consumo, mucho menor consumo, y también crear estructuras de cooperación y solidaridad, ¿no? Conscientes, políticamente conscientes, ¿no? Bien, creo también que que hay una gran responsabilidad en los profesionales del yoga, especialmente bueno, en personas que ya tienen muchas tablas, que
que tienen además mucho poder a la hora de transmitir por su propia experiencia y también, bueno, pues porque es su trabajo, le han dedicado su vida al yoga, ¿no? Y hay una gran responsabilidad en los discursos. No creo que es posible, además, reprogramar los discursos. Por supuesto que el yoga es una herramienta de libertad interior y que nos ayuda a descubrir las herramientas que tenemos, ¿no? Para enfrentarnos a muchas adversidades, incluso con alegría. Pero también es una herramienta que debería llevarnos al pensamiento crítico y también debería hacernos ver, ¿no? El entorno que nos rodea. No debería servir como una subcultura del escapismo. Obviamente, cuando estos profesionales del yoga, si algún día aplican discursos que llamen un poquito la atención sobre lo social, van a perder clientes, eso seguro. Porque la gente, incluso las personas que habitualmente van al yoga, no quieren que un profesor les cuestione, no les cuestione, sino les haga incluso pues, reflexionar, ¿no? Como a veces en las clases de yoga, en las formaciones se los hace reflexionar sobre temas. No quieren que les haga reflexionar sobre temas sociales y políticos. Cuando uno empieza a hacer esto ya empieza a perder clientes, ¿no? Está claro. Entonces, bueno, es un riesgo que hay que correr, pero lo otro no me parece mejor, ni mucho. Termino ya con esto y aunque, bueno, esta obra para los que estamos en humanidades, pues, pues nos puede resultar muy básica o muy, porque ya la conocemos, la hemos leído mucho y demás, sé que hay muchos practicantes de yoga viendo esto y a lo mejor ellos no la conocen y yo se lo quiero recomendar, ¿no? Esta obra de Ordine. Los hombres no son islas, donde él hace pues, una recopilación de textos clásicos que hablan de esto, ¿no? De la solidaridad, de cómo estamos inmersos en una red social, nadie se basta a sí mismo y es una lectura, bueno, en todo caso maravillosa que yo recomiendo. El título está tomado de las devociones de John Donne, que fue un sacerdote anglicano, que experimentando un proceso de enfermedad no muy grave, estaba encamado, escribe 23 devociones que son meditaciones sobre la condición humana y sobre la muerte, ¿no? Que van acompañadas de plegarias y demás. Y una de ellas se llama así, ningún hombre es una isla ni se basta a sí mismo. Todo hombre es una parte del continente, él habla de Europa, una parte del océano. Si una porción de tierra fuera desgajada por el mar, Europa entera se vería menguada, como ocurriría con un promontorio donde se hallara la casa de tu amigo o la tuya. La muerte de cualquier persona me disminuye, porque soy parte de la humanidad. Así nunca pidas a alguien que pregunte por quién doblan las campanas, ¿no? Están doblando por ti. Bueno, y con estas palabras me gustaría terminar. Bueno, gracias por la atención. Tenemos 10 minutitos para que podáis hacer preguntas, ¿vale? Cuando sean y media, pues ya cortaremos, ¿vale? Así que podéis hacer preguntas. Dime. Yo tengo, bueno, hay una pregunta y una reflexión. La pregunta es sobre, has hablado al principio sobre estos términos que se utilizan actualmente, yoga tradicional, yoga auténtico, destacar la práctica que cada profesor ofrece y te quería, y bueno, has sido bastante categórica en la descripción o sea, lo que hay detrás, ¿no? De estos términos y te quería preguntar si consideras que estas corrientes que han surgido en los últimos años, como el hot yoga, el power yoga, el Bikram yoga, ¿consideras que también se pueden englobar dentro del término yoga sin hacer distinción? O sea, esto que tú defiendes de que no hay que hacer distinción entre los distintos movimientos de yoga, si también contemplas estos movimientos y consideras que también... Vale, el tema es que, como decía al principio, yoga es un término muy flotante, igual que es el neoliberalismo, ¿no? Es un término que parece, sirve para designar cualquier cosa es yoga y parece que no hay criterios rígidos. Cuando hablo de que vender, ¿no? Como marca la experiencia de un yoga tradicional o un yoga auténtico no es real porque nunca hubo uno, ¿no? No quiere decir que no haya que hacer distinción o que uno no pueda tener opiniones críticas, pues este yoga, pues por ejemplo, yo considero que la esfera espiritual es importante en la historia del yoga, a un nivel o a otro, entendida así o asá, pero es importante. Por lo tanto, yo considero, y esto es mi juicio personal, que ciertos yogas contemporáneos que prescinden completamente de cualquier técnica meditativa, que simplemente son cultos al cuerpo y muchas veces exhibicionistas con espejos y tal, o sea, no hay que llamarles yoga tradicional porque no ha habido ningún tradicional, pero son un subtipo de marca de yoga muy particular. Y yo no lo pondría, por ejemplo, al mismo nivel, ni siquiera que el yoga Iyengar o que el yoga Sivananda, siendo también fenómenos contemporáneos, no sé si me explico.
Entonces, no es que no haya que distinguir, pero es verdad que el reclamo de lo tradicional no pudo existir, pero es verdad que hay subproductos contemporáneos que están muy nítidamente, ¿no? No sé, que dejan esferas muy importantes como la espiritualidad o la meditación. Y bueno, tenía también una reflexión en concreto sobre este caso que has contado de un senador republicano que estuvo practicando mindfulness. Eh, a ver, pero no me he leído el libro, no me he leído el programa del senador, pero por cómo lo has expuesto, me da la sensación de que el hecho de practicar mindfulness, meditación, tiene en cierta manera que cambiar nuestra forma de pensar. Y en este caso en concreto lo ejemplificabas con las ideologías políticas. Entonces, yo, claro, partir de la base de que el mindfulness o la meditación tiene que cambiar nuestra ideología política, creo, es que, o sea, quiero compartir la reflexión contigo, pero quiero saber tu opinión. Da la sensación de que hay como eh, o sea, una ideología política correcta, que es a la que llegas una vez meditas. Entiendo. Yo soy más partidaria de pensar, como dice este senador, que el yoga al final y la meditación lo que te tiene que aportar es calma, más allá de tus ideas políticas. O sea, yo creo que la meditación tiene que trascender eso. Y no creo, o sea, creo que las ideas de, o sea, porque me da la sensación de que se parte de la base de que las ideas de este senador son erróneas o equivocadas. No, pero no son compatibles, o en todo caso son bastante contradictorias con una ética que forma parte del budismo. No se trata de ideología política. El yoga no trae consigo un programa político, ni el mindfulness, pero sí trae unos preceptos éticos muy claros. Entonces, ¿cómo entiendes tú la paz, bueno, la ética relacional que tiene el budismo, el tratamiento del otro, de la no violencia, del no robar? ¿Cómo lo aplicas a un mundo no liberal que vivimos robando? Porque vivimos de privilegios que le sacan al otro, etcétera. ¿Cómo lo aplicas al programa republicano, concretamente este de este señor? Porque estoy segura de que aplicarlo a otros programas, demócratas y tal, también daría lugar a contradicciones. Pero es que justo este es como muy llamativo, ¿no? Es decir, no trae una ideología política, pero sí trae una ética. Y el yoga no puede estar por encima de la ética, no lo ha estado nunca, es decir, trae asociado una ética. Otra cosa es que muchas de las éticas, por ejemplo, de los yogas tántricos, para nosotros son muy cuestionables, no necesariamente son éticas siempre del cuidado al otro. Los tántricas no abogaban por eso, ¿no? Pero siempre trae consigo una ética. Entonces, jugar con estas ideas de la calma, la paz, y luego, ¿no? Llevarlo a un lugar hiperindividualista es lo que no compagina y es lo que se viene denunciando. O, por ejemplo, aplicar el yoga, esa calma, esa paz, para que el empleado rinda más en ciertas condiciones que son totalmente locas, que son de un mundo frenético, ¿no? Donde cómo no va a estar abocada al estrés o a ataques de ansiedad esa persona. O sea, eso no se soluciona dando retiros intensivos de yoga. Eso también, eso podrá ayudar, pero se debe solucionar también atendiendo a otros. Se ha utilizado en el ejército para... Sí, bueno, los nazis, las SS se entrenaron con yoga. Con yoga, sobre todo a nivel de la Bhagavad Gita, que era el texto, ¿no? Que tenía, por el nombre, que era el ideólogo de las SS, si alguien se acuerda. Y con el manual por antonomasia de los samuráis, ¿no? También. El yoga y todo esto formaba parte, ¿no? Sí, sí. Yo creo que un poco lo que tú has expuesto nos debe un poco a la conclusión de que esa idea muy generalizada de que el yoga y política no tienen nada que ver, algo que tú expones, no es verdad. Lo que pasa es que hay yogas, hay una parte muy hegemónica del yoga y del mindfulness que lleva camuflada una ideología. Totalmente. Es lo que defiende Robert Sharpe en ese artículo. Exacto, exacto. Camuflada. Exactamente. Estoy de acuerdo. Eso es lo que defiende. Cuando se hace esta pregunta, Robert Sharpe, ¿es budista el mindfulness? De repente dice, no, no, a ver, no es que los programas de mindfulness contemporáneos no tengan una ideología, la tienen, pero es la misma que la del mercado neoliberal consumista norteamericano, la misma. De hecho, él investiga cómo hay un Tinder de citas dármicas solo para budistas, tienen revistas, tienen dentistas, tienen un mercado de médicos solo para ellos, en fin, que hay verdaderos lobbies dentro del mundo de mindfulness en Norteamérica, ¿no? Industrias solo para... Entonces, claro, claro que hay una ideología, sí, sí. En el momento en que te dicen todo está en tus manos, de algún modo, pero todo, absolutamente todo, y no
eres una isla, ¿no? Y las condiciones sistémicas no te condicionan, ya hay una ideología implícita. Y si no puedes, eres tú, y si no das abasto, eres tú, y todo esto. Más comentarios, más, no sé, contrastes, puntos de vista. Yo quería comentar que es que me ha sorprendido mucho, o sea, me ha encantado que hagas esta. Yo soy alumna de la UNED el año pasado, entonces me llamaba la atención, ¿no? Porque efectivamente los que vamos practicando yoga mucho tiempo y estamos un poco así metidas en esta historia, me sorprende mucho que últimamente está como calando muchísimo el tema del yoga, el mindfulness, la meditación en sectores como ultraconservadores. O sea, pero de amigas mías, que dicen, no es una cosa así generalizada, sino. Entonces es como que es muy llamativo, ¿no? Cómo este discurso se lo están apropiando y no es que haya una ideología en el yoga o no, o en el budismo tal, es que hay una ética. Claro. Esa ética se quiere borrar, se quiere hacer como un borrado de eso y están como apropiándose estas ideologías de esto, ¿no? Y entonces, bueno, yo solamente quería venir un poco a ver qué decís un poco, porque a mí es una cosa que me llama la atención y lo comento, a veces lo que dan las mías, oye, vamos a ver, o sea, sobre todo últimamente, ¿no? Que hay tanto, incluso con el negacionismo y tal, ¿no? Que de repente se están como mezclando estas. Y me llamaba mucho la atención y no sabía si era una percepción mía, ¿sabes? O es algo que realmente se está, por lo que veo, institucionalizando a nivel global. No sé. Personal, pero. No, no, así es. Yo creo que para usar el yoga de esta manera, no sé, en contextos éticos que tratan al prójimo a veces como un enemigo, que hacen distinciones de clase, de género, de raza, etcétera, y que pues hay que quitarle al yoga una gran parte de su ética, ¿no? Y quedarte con la parte de ser una tecnología de apaciguamiento mental, al margen, luego de cómo trates a tu prójimo, de cómo te trates a ti misma o de cómo, no sé, veas tus condiciones de trabajo. Al margen de todo juicio, simplemente es una estrategia de pacificación mental, pero claro, es reducir muchísimo el yoga. Es que ya no es solo la ética, es que practicamos el yoga ahora mismo, el yoga contemporáneo se practica en grupo. Hay comunidades de práctica en los centros de yoga, en las escuelas, ¿no? Ya es la respiración, ¿no? Yo estoy ahora en un proyecto que me apasiona, que es la filosofía de la respiración. En el yoga hay muchísimo pranayama. Estamos respirando todo el tiempo, ¿no? Si hay algo que nos recuerda la respiración es que no somos islas. Estamos aquí todos compartiendo el mismo aire que va de un cuerpo al otro, ¿no? Normalmente creemos que lo que hay entre una persona y otra es vacío, pero no es verdad, nos está comunicando el aire, ¿no? Entonces, es muy interesante como esta, por ejemplo, Ana Funes, mi colega, ¿no?, que trabaja este tema de filosofía india, tiene un escrito precioso en el que se pregunta, ¿alguna vez respiramos solos? Cuando estamos en el vientre, la respiración es un don o un regalo que nuestra madre comparte con nosotros. Respiramos gracias a él. Nos llega por el cordón umbilical. Cuando nacemos y inhalamos por primera vez, compartimos el aire en este momento con miles de millones de personas. Y al mismo tiempo que nacemos, nacen con nosotros millones de bebés. Quiero decir, nacemos a la multitud y nacemos en multitud. Y nunca vamos a poder respirar solos, por más que queramos, que no somos libres para respirar solos. La calidad del aire nos afecta a todos, y lo hemos visto en la pandemia, qué implica cuando uno tiene que protegerse del aire del otro, del compartir, etcétera. Entonces, las prácticas de respiración misma del yoga, si uno hace yoga de verdad en serio, tienen que llevarla a reflexionar en cómo trata a los demás, en cómo estamos todos interconectados, cómo un movimiento aquí afecta al otro. Por tanto, dejo esta última. No solo la ética, es que es la propia práctica, te va cambiando el metabolismo a todos los niveles. Es la metafísica. Claro, La claro. metafísica. Sí, sí. Hay una sola cosa que quiero decir. Creo que los occidentales, y me gustaría también decir un matiz, y están más en la izquierda, a la que yo personalmente me considero próximo, rechazan la metafísica de una manera ideológica, de una manera muy radical. Me he comprado tu libro Sankhya y Yoga, me he leído rápidamente la introducción, me ha encantado. Y me parece que realmente el Occidente, y además el Occidente global, es decir, las ideologías de todos los lados, al modo de ver, y ya sé que la India a su vez no es Oriente, pero para entenderlo, tiene un problema muy gordo con el problema de la espiritualidad de toda la vida, que está incluso vinculado a la forma de entender la divinidad separada y toda esta historia.
de Occidente, y tiene un terrible problema con la mística. O sea, la mística es sencillamente, vamos a ver, la inteligencia directa, que no necesita mediación, por una experiencia directa. Entonces, claro, yo la sensación que tengo es que incluso el progresismo, como teóricamente ha asimilado desde el siglo XIX la teoría materialista, el materialismo, Sí. entonces no puede admitir ninguna espiritualidad. Sí, bueno, luego está el concepto de racionalidad, que no es racional. Eso No es muy hace- importante. Sí, sí, sí. Es fundamental. Y claro, digamos que para mí, yo tengo una idea de que el materialismo filosófico y el racionalismo extremo materialista es la ideología natural del capitalismo, especialmente el neoliberalismo. Esta es una idea que desarrollo en mis libros también. Estoy convencido de esto. Y eso es una cosa que dejo caer ahí, porque hay que no pillar. Gracias por Nada más. compartir. Gracias. Estamos